Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Agradecer, como siempre, la amabilidad que ustedes nos dispensan y llegar hasta sus hogares para compartir los temas de interés. Hoy nos complace tener en nuestro programa al diputado Tobías Crespo. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Tobías. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy vamos a tener un conversatorio con un amigo de muchos años y vamos a hablar de muchos tópicos en la República Dominicana. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Gracias, Javier. Gracias, Guillermo. Feliz año, porque este es el primer programa del año que participo en Tres Puntos, aunque hemos estado anteriormente en este. Y nada, muy agradecido de que me hayan invitado de nuevo y esperando que este 2021 pues podamos salir, ¿verdad?, de todas estas complicaciones y muy presto a contestar las preguntas, las inquietudes y siempre saludando a los televidentes y a los seguidores de ustedes. Muchas gracias, diputado. Vamos de inmediato a iniciar con las preguntas. Cuéntenos, usted antes pertenecía al Partido de la Liberación Dominicana, pero fruto de la división de esta organización política, pues usted pasa al equipo de Leonel Fernández a la Fuerza del Pueblo. Cuéntenos cómo anda la Fuerza del Pueblo en estos aprestos políticos. Bien, mire, la Fuerza del Pueblo está, sobre todo en este año 2021, avanzando en su primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, de la Fuerza del Pueblo. Ya nosotros lo que estamos cada uno participando en las mesas temáticas, son 17 grandes temas que está discutiendo este primer Congreso constitutivo, que es el primer Congreso del mundo que se da en un partido político de manera virtual, producto de la pandemia, y donde a pesar de las adversidades, pues el Congreso ha sido muy participativo, muy inclusivo, muy plural, muy democrático y único. En ese aspecto, personas que no son miembros de la Fuerza del Pueblo, pues han podido opinar, dar recomendaciones, hacer sugerencias. Se han escuchado esas sugerencias y esas recomendaciones del personal, de las personas que entran de manera presencial, como se dice, y que no son ni dirigentes ni miembros de la Fuerza del Pueblo, y esto termina ya en lo que se llaman la relatoría de esos 17 documentos, que posteriormente nosotros lo vamos a refrendar en el último plenario, la última reunión plenaria, que terminará el 27 de febrero, que es la fecha de conclusión de este Congreso, para luego en el mes de marzo y posterior iniciar en el primer Congreso constitutivo, porque la mayoría de las autoridades que están en la Fuerza del Pueblo han sido designadas de manera temporal porque fue fruto de la campaña electoral. A la vez, la Fuerza del Pueblo está inmerso en un proceso de reinscripción de los militantes y miembros anteriores y de inscripción de nuevos votantes, y a la vez también la Fuerza del Pueblo, pues todas las semanas los voceros estamos trabajando diferentes temas. La semana pasada estuvimos haciendo sugerencias y recomendaciones con respecto al tema de la salud, de la pandemia, 10 importantes recomendaciones. Esta semana iniciamos con recomendaciones desde el punto de vista económico, para que puedan ser evaluadas y que nosotros podamos salir de esta situación grave económica que tenemos. Y también, pues, este es el año de la consolidación de la Fuerza del Pueblo. Así es, porque después de este Congreso Constitutivo, profesor Juan Bosch, viene el Congreso Elector Manolo Tavares Justo. Correcto. Entonces, eso va a ser a partir del 27 de febrero. Sería ya, porque tú sabes que febrero tiene nada más 28 días, a veces 29, dependiendo si el año es bisiesto, pero ya sería para marzo, a partir de ahí, porque también es el mismo Congreso que va a definir cuál es la estructura que vamos a tener a nivel provincial, municipal, fuera del país, a nivel de base, de direcciones medias, y todo lo que son las secretarías, los organismos y los órganos del partido. Y para eso primero debe delimitarlo el primer Congreso Constitutivo. Aquí, en ese proceso, pues se
se tiene entendido que va a movilizar de manera más profusa al partido porque van a haber posiciones electivas también. Si mal no recuerdo, diputado, la ley establece que los congresos en las organizaciones políticas ya existentes son cada 4 años, o los ordinarios, salvo que haya un extraordinario. ¿Cuál es la particularidad de la Fuerza del Pueblo de tener 2 congresos de manera consecutiva? ¿Cómo podemos explicarle eso a los amigos televidentes? Bueno, porque lo primero es que la Fuerza del Pueblo, hay que hacer una historia rápida, fue producto de una división del PLD. Leonel Fernández es presidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, sale del partido. El Partido de los Trabajadores Dominicanos pues provee su plataforma para que Leonel Fernández en ese momento y los candidatos pudiesen aspirar. Se produjo una situación de diferentes sentencias del Tribunal Superior Administrativo y del Superior Electoral. Todavía hay una instancia en el Constitucional que no se ha expresado, y producto de esos conflictos políticos que llegaron a los tribunales, entonces se cambió el nombre del PTD a la Fuerza del Pueblo, pero esos fueron procesos que se dieron una coyuntura muy difícil, muy complicada, y que dio con el nacimiento de la Fuerza del Pueblo. Entonces, como ese hecho que ocurrió de manera concatenada a la salida del PLD, lo lógico es que la Fuerza del Pueblo empezara a establecer su primer Congreso Constitutivo. Toda institución que tiene personería jurídica, Guillermo, debe establecer unos estatutos constitutivos primero, que después son modificables. Y como lo dice la misma ley de partidos políticos, pueden ser cada 4 años o extraordinaria, pero nunca puede exceder un periodo constitucional. Estoy hablando no de la modificación del estatuto, sino de la redefinición de los cargos electivos, es decir, los cargos de todos los partidos políticos. Los partidos políticos, con la nueva ley de partidos, están obligados en un periodo de 4 años a someter al escrutinio de las bases todos los cargos dirigenciales, porque si no violan la ley. Y en ese aspecto, pues, este es el primer Congreso Constitutivo. Luego viene el primer Congreso Elector, Guillermo y Javier, porque es el Congreso Elector Manolo Tavares Justo, que le va a dar en sí la estructura orgánica y a nivel electoral, a nivel de planificación, de todo lo que es el partido, su vida, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista sectorial. Y entonces esos cargos que eran provisionales y que así se definieron como cargos provisionales, pues estarían sometiéndose a ese Congreso Elector Manolo Tavares Justo. Y luego, a partir de ahí, entonces, una vez ya se hayan definido todos estos cargos, pues consolidar el partido, porque como tú has observado, el pueblo dominicano ve a la Fuerza del Pueblo como el principal partido de oposición, y nos toca a nosotros, con ese proceso de consolidación, en convertirlo en el partido a vencer para el 2024. Es mucho trabajo el que tenemos que hacer, pero creo que sabemos cómo hacerlo. Ahora, Tobías, hay algo que me llama la atención, ahora que tú acabas de mencionar la ley de partido. Hay un partido que está también celebrando en este momento un congreso. Sin embargo, en vez de hacer un congreso abierto donde las bases se expresen, están cerrando que las bases no se expresen. Eso no viola la ley de partido. Por ejemplo, que no bajen todos los comités políticos, no bajen todo el comité central hacia las bases, o la misma presidencia o secretaría general. Sí, mira, Javier, aunque la Constitución, bueno, en el caso no de la Constitución, la ley de partidos sí reserva una cuota de un 20% a la dirección política de los partidos para reservársela para diferentes tipos de acuerdos. Pero esos son para las elecciones a puestos electivos. En el caso de los cargos internos y de demarcaciones geográficas, está obligado no solamente la Fuerza del Pueblo, en el caso del viejo partido, que es el que tú hablas, está violando la ley de partidos políticos, porque lo que hizo fue ampliar su membresía y no sometió a la discusión de las bases, al voto universal, como debe de ser, los cargos que tienen más de 20 años ahí, que han sido parte de los errores que se cometieron. Esto viola cualquier persona o dirigente, y ya se han mostrado en la red, que quiera ir al Tribunal Superior Electoral o a la Junta Central Electoral, invalida esa decisión, porque la ley no dice que es para ampliar,
sino que tiene que someter todos sus cargos directivos a un proceso de reestructuración. Y sobre todo también contradice el espíritu de lo que ellos estuvieron discutiendo mucho tiempo, que hicieron padrón abierto, porque decían que era más democrático para enfrentar a Leonel y utilizar la parte abierta para sus propósitos no muy santos, y ahora entonces se cierran, y no solamente es cerrado, sino que es virtual. Bueno, diputado, ¿cómo podríamos ver esta organización? ¿Cómo anda el nivel de membresía de la misma? Y más adelante vamos a hablar de algunas situaciones, específicamente en el día de hoy que se dieron, o algunos dirigentes muy connotados del Partido de la Liberación Dominicana. Pero primero nos gustaría escuchar cómo anda el nivel de adeptos en los últimos meses hacia esta organización, o en los últimos días, a propósito de este nuevo año. Mira, antes de iniciar el proceso de septiembre, que se inició la reinscripción y la inscripción de nuevo y la restricción de que se tenía un corte de una cantidad específica, que eran creo que 250,000 que tenía el partido. Pero recuérdate que eso fue un proceso eleccionario donde mucha gente se motiva, el calor, el fragor de la misma campaña crea muchas emociones, pero el partido decidió que esos que se inscribieron bajo el fragor de la campaña volvieran a reinscribirse para determinar cuáles de aquellos que entraron en la campaña mantienen su lealtad, mantienen su compromiso, mantienen esa llama y ese espíritu de trabajar por el partido hacia futuro, y a la vez todos aquellos que no han sido miembros, que no se habían inscrito, pues entren al partido. Ha sido un proceso muy novedoso, Guillermo y Javier, porque nosotros hemos estado utilizando, por un lado, la parte análoga, que son los famosos formularios que uno tiene, ¿verdad? Que te permiten recabar los datos de los afiliados para cada una de las estructuras geográficas, pero también la parte digital. A través de la plataforma del CIGEL, el Partido de la Fuerza del Pueblo está reclutando una gran cantidad de simpatizantes, de miembros y de afiliados que ahora mismo no te puedo decir cuál es el corte que tenemos, pero vamos a ir avanzando con el tiempo, pero este proceso va a terminar de manera muy favorable, sobre todo que no solamente es la inscripción de manera digital, nosotros tenemos que el Congreso ha sido, por fruto de la pandemia, también de manera digital. Javier. Tobías, en el día de hoy se anunciaron en el viejo partido salidas de dirigentes históricos, incluso presidente del Frente de Profesionales. Entonces, esa salida, esa sangría, ¿tú entiendes que va a continuar por el tiempo a por venir? Mira, nosotros entendemos que sí, aunque también vemos que no solamente es del Partido de la Liberación Dominicana que la fuerza del pueblo va a alimentarse. Hay muchos sectores, jóvenes, emprendedores, nuevos votantes, mujeres, profesionales, religiosos, empresarios que están llegando a la fuerza del pueblo. Desde el 16 de agosto del año pasado que nosotros hemos pasado a este partido, nos hemos dado cuenta. Pero en el partido viejo, en el viejo partido, ya eso perdió su esencia, su mística, no tiene sentido. Eso terminará igual o peor que el Partido Reformista o el PRD, que nosotros somos muy respetuosos de los demás partidos, pero ya las personas que están ahí militando, incluso yo creo que hasta deberían cambiarle el nombre, porque ahí se decide unilateralmente la decisión de una persona. Es decir, que no hay un criterio de democracia, de participación, sino que son mentalidades dictatoriales que no permiten la crítica, los debates, las ideas, sino que son líneas que se bajan, y el que no está con esa línea, pues tiene que salir de ahí. Yo creo que eso no se llama partido, eso no es liderazgo, y de manera definitiva su futuro realmente es lamentable que una gran obra del profesor Juan Bosch de más de 47 años lo hayan llevado a esos niveles. Diputado, en el caso de que decía Javier ahora que en el día de hoy se dio a conocer públicamente por él mismo a través de un tuit de su renuncia. Nos referimos al caso del secretario de Asuntos Profesionales del Partido de la Liberación Dominicana, Euclides Sánchez, quien fue senador por la provincia de La Vega en varios periodos, una persona muy conocida en el país.
¿Se iría esta persona a la Fuerza del Pueblo? ¿Qué conocimiento tiene usted de ello? Bueno, nosotros que conocemos a Euclides Sánchez, que trabajamos con él 17 años, fui vicesecretario de la Secretaría de Asuntos Profesionales y Gremiales del viejo partido y logramos ganar todos los gremios porque cuando llegué a ese organismo o a ese órgano no teníamos ningún gremio y logramos hacer un trabajo a nivel nacional. Nosotros sin ningún inconveniente lo aceptaríamos porque tiene una gran capacidad, una experiencia y sobre todo pues una base de sustentación, porque recuerdo que fue de los primeros alcaldes en el año 1990, cuando nosotros logramos ganar las elecciones que no pudimos acceder al poder. Euclides fue uno de los primeros alcaldes en La Vega. Bien, con la anuencia suya, diputado, y de nuestros amigos televidentes, vámonos a nuestra primera pausa comercial y en breve regresamos con, reiteramos, el diputado Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo. Adelante, señor director.